programa se distingue justamente por tratar de hacer que las personas entiendan desde el punto de vista jurídico, legal, los problemas que nos aquejan en la República del Ecuador. Bienvenido, Felipe, un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está siendo ahora utilizada una figura de una niña como campaña política, para promover la campaña política. No sé si esto sea prudente, está prohibida por la ley electoral, por cierto, pero no sé si se puedan dar o deben darse estos abusos, Felipe. Buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, Marco. Un saludo a todos los radioescuchas. En atención a su pregunta, dentro del cuerpo legal del Código de la Niñez y Adolescencia existe un capítulo que habla sobre la protección de los derechos de protección. Y entre esos derechos de protección, uno de ellos es el derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Y entre ellos, en el artículo 52, numeral 2, establece en forma clara y precisa, sí, que las prohibiciones de utilizar a los niños, dice, la utilización de niños y niñas y adolescentes en programas o en espectáculos de proselitismo político o religioso. Vea usted, el legislador lo que pretendió es justamente evitar que a un niño, una niña o adolescente, una etapa muy delicada del desarrollo de una persona, sea utilizada para fines políticos. Habla con claridad la norma. Por lo tanto, digo, a no ser que se utilice la imagen, ¿no es cierto?, de ese niño con la autorización de su representante, siempre y cuando no violente sus derechos, ¿sí?, constitucionales y personales. Entre ellos, ¿cuáles? Reputación, dignidad, honor e imagen. Bien, Felipe, clarísima la situación. El rato entonces que se procede a hacer, a utilizar la figura de un niño o de una niña sin el consentimiento del padre y de la madre, se está cometiendo un acto de violencia en contra del niño. Claro que sí, se violenta su derecho, ¿no es cierto?, a la reputación, al honor y a la imagen, porque se entiende que está en una etapa de la vida en la cual está representado por su padre y su madre a través de qué? De la patria potestad, que no solo Ujú. es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen sus hijos que tienen los padres frente a sus hijos no emancipados, sino es la obligación de cuidarles de cualquier espacio que les lesione sí sus derechos y entre ellos si hay falta, si no hay autorización por parte del padre o la madre, ¿no es cierto? Y se les utiliza, se ha violentado un derecho. Supuesto caso de que los padres estén separados y la patria potestad sea utilizada o sea asignada a uno de ellos, puede hacerlo de suyo, puede hacerlo él, la persona que esté hecho cargo del niño, puede hacer este tipo de exhibiciones, incluso la madrastra abrazándole y diciéndole qué maravilla, qué linda niña, en fin, esto es moralmente prohibido y no se diga judicialmente prohibido, Felipe. Judicialmente prohibido, digo, es el tema que me tocaría a mí analizar, puesto que, por un lado, ¿no es cierto?, en el cuerpo normativo, que es del Código de la Niñez y Adolescencia, la norma es clara, dice, aún en los casos permitidos por la ley, Uh -huh. no se podrá utilizar públicamente la imagen de un niño, niña y adolescente sin la autorización de su representante legal. Correcto. Siempre y cuando, pero, utilizándole esa persona que mantiene la patria potestad en forma total porque le privaron, hablemos al padre, o el padre le privó a la madre, ¿no es cierto? Siempre que utilice la imagen del niño, no tiene que violentar sus derechos. Un ejemplo, yo salgo con los niños caminando, no ha violentado sus derechos, pero está mandando un mensaje político. Hay la autorización del padre, porque en ningún momento sí se le está violentando ese derecho al honor o a la imagen. Otra cosa sería para visualizar y ser más directos, ¿no es cierto? Si a un niño yo le saco, oiga, con el bracito, con el brazo que tiene alguna discapacidad o estoy exhibiendo un tema, una patología física o una deformidad de ese niño. Y ya es una violentación. Así el padre esté indicando o haya autorizado. Y para ello hay las medidas de protección que sí Correcto. establece el Código de la Niñez. Bien,
Felipe, muy claro en la situación, muy claro en el análisis, pero esto podría estar dentro de lo que se ha puesto de moda ahora el término, la violencia vicaria. Es decir, esta violencia podría, entre comillas, este acto podría estar enmarcado dentro de lo que señalo como la violencia que se ha puesto en la palabra en estos tiempos, en estos días, la violencia vicaria. Es decir, podría estar dentro de este tipo de violencia familiar. Claro que sí. Sin embargo, digo, ¿qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria no está normada en nuestros cuerpos legales. Hablamos, ¿no es cierto? Todos conocemos que la violencia, ¿no es cierto? Se considera la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia política, la violencia gineco-obstétrica, pero no está la violencia vicaria. Pero sin embargo, ya las nuevas corrientes del pensamiento, o de los derechos, van hablando de este tipo de violencia. Y este tipo de violencia es una forma de violencia de género, por la cual se utilizan a los hijos e hijas, ¿no es cierto?, de las mujeres víctimas de violencia de género como instrumentos para maltratar o para ocasionar el dolor en esa madre. Y dentro de este tipo de violencia se la considera que es una violencia cruel y una violencia desplazada. Y dentro de estas características de la violencia desplazada dice interrumpir el tratamiento médico de un niño. Cuando el Ah, padre dice, oye, yo tengo la póliza de seguro, o yo voy a manejar, o yo puedo pagar, ¿no es cierto?, ese servicio médico. Digo, ah, no, desde ahora no te voy a pagar. Psicológicamente le está violentando a la madre. Si ve, es una forma una característica de ese tipo de violencia vicaria. bien, totalmente de acuerdo. Además, tú como profesional y juez de la niñez conoces a profundidad. Pero dentro de esta violencia también estaría que, por ejemplo, uno de los progenitores lleve al extranjero a la persona, al niño, incluso saltándose, utilizando algún tipo de poder, de que el juez autorice la salida del país del menor. A ver, el tema de la salida de los niños, niñas y adolescentes del país, ¿no es cierto? Se podría también considerar como un tipo de violencia vicaria. ¿Por qué razón? Porque el padre, por regla general, la madre dice, oye, necesito la autorización judicial para viajar al extranjero. Y para ello, la legislación establece, ¿no es cierto?, la autorización cuando el padre no le permite. Hay un Ya, camino. Pero es una forma también de utilizarles a los niños, de decir, ok, yo te doy, pero si me levantas la prohibición que tengo. Te doy el permiso, pero si dejas en blanco la deuda de pensión de alimentos que tengo. Si ve, es una ya. forma de hacerle de maltrato psicológico a la madre. ¿Y cómo lo está maltratando? A través, ¿no es cierto?, de esa necesidad que tiene la madre de la autorización del padre para viajar. Entonces, para mí se considera como una forma de violentación de los derechos. Y no solo de la madre, sino del niño. Por eso yo decía Correcto, que es bien. considerado, ¿no es cierto?, como una violencia cruel, porque el agresor es consciente del dolor que va a causar, no solo al niño, sino al niño y a la madre. ¿Y cuál es Correcto. el objeto? De mantenerla a ella psicológicamente anulada o arrinconada como ser humano, como mujer. Bien, clarísima la exposición, gracias. Pero vamos por otro lado también. Generalmente, incluso profesionalmente, he viajado a los Estados Unidos con sentencia de los jueces para traer a los niños que son arbitrariamente pues, conducidos a los Estados Unidos. Quiero decir, el padre da la autorización, la madre da la autorización para que el niño viaje, pero nunca retorna. Es decir, uno de ellos hasta cierto punto secuestra al niño. En los tribunales americanos se resuelve esto rápido, pero esta situación también es un maltrato cruel, llevarse y no hacer que el menor regrese a su país. Claro que sí es una forma de violentación y está dentro se considera como una forma de maltrato el no retornar al niño. Muchas de las veces la madre, por lo general digo la madre, pues es la que viaja y dice, ok, he buscado un trabajo acá, me quedo,
cuando el padre libre y voluntariamente, ¿no es cierto?, dio la autorización. Allí se tiene que aplicar el convenio de la Haya, que es un trámite de recuperación internacional, y para ello dice que hay un órgano suscriptor en cada país. El Ecuador es suscriptor y este rato está actuando la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Para recuperar. Entonces allí ya es, si hay una política de Estado, ¿no es cierto?, a través de que es una institución del Estado quien se va a encargar, obviamente pues con con la gestión del padre que se le violentó los derechos, y en ese sentido esa normativa que habla sobre la legislación, la ley de la legislación de la Haya, es sumamente concreta y bien ejecutiva. Hemos tenido casos, pero puntuales. Se hace efectivo esa Bien, recuperación. Felipe, clarísimo. Bien, ahora, los jueces tienen la obligación de actuar de oficio cuando se presentan este tipo de problemas. Quiero decir, tienen la noticia de este tipo de acciones. ¿Deben actuar bajo petición o podrían actuar para salvar los derechos, precautelar los derechos del niño en forma oficiosa? Hay una normativa interesante que dice en el artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia, indica toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio, ahí está, tengan conocimiento de Mm. la violentación de los derechos de un niño, niña o adolescente, está obligada a denunciar ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. Esto por regla general respecto a todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo, respecto a su inquietud, hay otra norma que es sumamente interesante, que habla sobre la violentación de derechos en el caso de abuso sexual, de explotación sexual, de tráfico de niños, de pérdida de niños. Dice, toda persona que conociere sobre la violentación de uno de estos derechos que le acabo de indicar, deberá denunciar en el plazo de 24 horas. Vea usted, hay una protección que se establece, ¿no es cierto?, ya en una norma, y autoriza a cualquier persona y también a las autoridades tanto públicas como privadas. Y esta normativa se sustenta en un principio de interés que está arreglado o está normado en la Constitución de la República, en el artículo 44, definido en el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, y que consta plasmado en el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Niño. Por lo tanto, digo, es una política de protección íntegra que el Estado, la sociedad y la familia debe dar a los niños, niñas y adolescentes. Bien, ahora, los padres se preocupan de tener algún tipo de garantía cuando los niños van con el permiso. Qué hace que efectivamente esta situación se dé? Los cónsules, los embajadores, tienen poder para intermediar, para incluso en algún momento deportar a los niños a su país, para irse de la autoridad del país en el que esté. No hemos tenido esos casos, pero sin embargo, recordemos por regla general, pues la embajada o consulado es un pedazo de tierra, para ser claros y directos, ¿no es cierto?, al respecto. Sin embargo, ellos se vuelven prácticamente un apoyo del sistema judicial. Acuérdese usted que el artículo 30 de la ley orgánica del sistema, de la ley orgánica de la función judicial, habla sobre el apoyo que deben dar todas las instituciones al sistema judicial para hacer que las decisiones de un juez se cumplan. Ahí habla con claridad. Por lo tanto, más aún si es un representante de este país en los Estados Unidos, en España, en Italia o en donde se encuentre. ¿Por qué razón? Porque ellos están regidos en base a una normativa y las facultades de ellos son las que determinan la normativa, ¿no es cierto?, del cuerpo consular y todo. Pero sin embargo, nosotros sí hemos tenido casos en temas de exámenes de ADN, ¿no es cierto?, que el juez, con esa facultad que tiene, pues la autoridad de pedirle que apoye y nos facilite designando una persona para que un profesional que le haga la toma de muestras a la persona que dice, sí, señor juez, yo me quiero hacer la toma de muestras, un ejemplo nada más, ¿no es cierto?, pero no puedo regresar al país, pero me quiero hacer ante un cónsul. Fíjese usted, hay esa colaboración que se está brindando por parte del
cuerpo diplomático. Esto a través del principio de colaboración con el sistema judicial. En la sesión ciento y pico de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, se presentó un proyecto de reforma a la Ley Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Busca incluir esta violencia vicaria como una forma de violencia de género. Es decir, ya existe antecedentes en la legislación ecuatoriana, a lo mejor leves en cuanto se refiere a la concepción, pero con la propuesta de Gisela Garzón, ¿crees tú que podría mejorar la protección a la familia en la violencia de género? Perfecto, yo creo que sí. Ese es un tema, digo, que los derechos en verdad se van conquistando, ¿no es cierto? No es la conquista de un gobierno, es la conquista de los hombres y las mujeres a través de los actos que se van desarrollando, sí, en las diferentes épocas de la historia. Yo creo que toda propuesta, toda política pública que se haga en busca de la protección integral del ser humano, yo siempre trato este tema, digo, como ser humano, sí, son bien traídos. ¿Para qué? Para buscar que una persona no sea respetada, sea considerada y haga efectivo esos derechos que tiene como ser humano. Acordémonos que ya la Constitución habla sobre el principio pro homine en materia de derechos y garantías, ¿no es cierto? ¿Qué dice esto? Que la interpretación, ¿no es cierto?, más favorable para hacer efectivos esos derechos. Entonces, vea usted, si hay un planteamiento en la Asamblea, que es el órgano, pues, que debe tratar estos temas, digo, que buscan incluir el tema de la violencia vicaria, es sumamente necesario. ¿Para qué? Para que el hombre, ¿no es cierto?, no violente los derechos de una mujer. De la mujer y de los hijos. Por otro lado, Y los eh, hijos, así es. por otro lado, según especialistas sobre la violencia, se dice que una manera de maltratar a la mujer es ocultar al niño, sustraerse, secuestrarle al niño, no permitir las visitas, no permitir los diálogos, ni siquiera vía telefónica, y al mismo tiempo, con la presión económica, si tú me sigues molestando, yo no te devuelvo al niño. Entonces, este tipo de violencia incluso puede rayar ya en un delito de tipo penal. Claro que sí, claro que sí. La violencia, al ser desplazada, ¿no es cierto?, y siendo el último fin, violentar los derechos de la mujer, ¿cómo se le, cómo se le ejerce o se presenta? A través de amenazas de llevarse a los niños, a través de Ujú. amenazas de no retornarles a los niños, a través de insultarle a la madre o crear en el espacio que tiene el padre de las visitas, ¿no es cierto?, hablar mal de la madre, decirle que tu madre es una mala mujer, sale todas las noches, se dedica a libar, los viernes, sábados y domingos sale con amigas que no están acorde a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo acto que realice el hombre, ¿sí?, con sus hijos para violentar los derechos de la mujer, están dentro de este tipo de violencias. Una de las formas del maltrato que generalmente se da cuando ejercemos la profesión y decimos nosotros moralmente le corresponde dar los alimentos, moralmente, legalmente, y si tú quieres, incluso es una situación divina, digamos así, de velar por los hijos y por las hijas, pero sin embargo los padres se rehúsan y dicen, doctor, ¿cómo le voy a dar dinero para que ella salga con su amante o se divierta con su amante? Confunden, cree que en derechos de la mujer, mas no de los niños, Felipe. Hay un principio dentro del derecho de niñez y adolescencia que habla sobre el principio de corresponsabilidad parental. Esto quiere decir que tanto el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de sus derechos. Si es que Correcto. el niño se encuentra bajo la tenencia o bajo la custodia de la madre, se entiende que la madre ya está colaborando con ese 50%, hablemos así, Ujú. ¿cierto?, de corresponsabilidad parental. Y le corresponde al padre pro, eh,
proveer a sus hijos de todo lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales, psicológicos, afectivos, personales. ¿Cómo? A través del pago de una pensión de alimentos que conlleva ¿qué? Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral, prevención y atención de medicina, ropa apropiada, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, recreación y ocio y otros temas más. Entonces, fíjese usted, si un padre, sí, no cumple con el pago de la pensión de alimentos dentro de los 5 días, es una violentación económica, que incluso ya dentro de la ley orgánica para prevenir y erradicar el maltrato a la mujer, ya se considera como una forma de violentación de sus derechos, es el tema patrimonial, el tema económico, de no entregar lo necesario para un desarrollo armónico. ¿Cuán, cuán práctica es esta amenaza que los padres o uno de los padres señalan a los hijos, señalan a sus consortes? Eh, ¿Cuán efectiva es esto de decir, yo te quito a los niños, yo te quito a mis hijos? En fin, esto, ustedes como juez de la niñez, preservan que la madre sea, en primer lugar, quien la custodia de los hijos, pero al mismo tiempo este tipo de amenazas e incluso demandas que se presentan en forma seguida, ¿no es una forma también de violencia? Claro que sí, es una forma. Yo siempre estoy haciendo esas reflexiones porque la ley nos permite en la etapa de conciliación, ¿no es cierto?, que ninguno de los dos puede condicionar, ninguno de los dos. Sí, cuando se regula un ejemplo, para visualizar un ejemplo en un acuerdo de pensión de alimentos o un tema de visitas, se le recuerda al padre que no puede acudir a las visitas bajo los efectos de ninguna bebida alcohólica, psicotrópico, ¿no es cierto?, o cualquier otro estupefaciente. Y a la madre se le recuerda que no puede condicionar las visitas o pretexto de no pago de pensión de alimentos. Ujú. ¿Por qué razón? Porque si bien estamos hablando ya de la violencia vicaria y la violencia a los niños, niñas y adolescentes, también tenemos que ser objetivos y sobre todo, ¿no es cierto?, imparciales en decirle a la madre, oiga, si bien se debe proteger sus derechos, pero también usted tiene que ser consciente de no violentar los derechos de su niño porque usted le está representando sobre pretexto de decir, tú no has pagado la pensión de alimentos, por lo tanto no te puedo dejar de ver. Ya. Por otro lado, digo, esto se da con frecuencia. Siempre los padres les pretenden ponerles a los niños en la mitad y considerarles como un trofeo. Siempre miden entre ellos fuerzas. Entonces allí justamente le corresponde al sistema judicial a través de un juez, ¿no es cierto?, dictar las medidas apropiadas para que ese niño, esa niña o ese adolescente, perdón, no sea violentado en sus derechos. Bien, perfecto. Ahora hay una práctica común aquí dentro de la República del Ecuador, y esto lo digo por conocimiento profesional incluso. Los padres desprofesamente o quien está obligado a pagar la pensión alimenticia se atrasan ex profeso y llegan a deber 10, 12, en fin, una cantidad X, y forzan a una audiencia en donde ofrecen, por decir algo, si es 10.000, ofrecen 5.000. El juez interviene, trata de mediar, pero a la larga se sustrae de esa cantidad, o sea, no entrega la cantidad total, sino se llega a un acuerdo. La madre dice, peor es nada. Esto es una práctica que se realiza dentro de nuestra legislación, incluso en las salas de mediación. ¿Crees que sea justa esta circunstancia? Le comento yo, por regla general, hasta ahora no he aprobado un acuerdo en el cual la madre le diga, ok, me das 10, estás debiendo 6, me das este rato 3 y terminamos. De alguna manera lo que se busca siempre hacer que ese valor que se deuda, ¿no es cierto? Si digo, tengo $3,000 este rato, te pago los $3,000, pero ¿cómo me vas a pagar los otros 3,000? A través de plazos y todo. Si se diera de la forma como se ha planteado la pregunta, sí habría violentación de derechos, porque quien es el beneficiario es el niño, la niña o el adolescente, y la madre solo está actuando en representación de ellos. Por lo tanto, ella está incumpliendo con una obligación, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa de cuidar, proteger y amparar? Por otro lado, digo, hay que considerar cuáles son las características del derecho de alimentos. Es intransferible, es irrenunciable, es imprescriptible, ¿no es cierto? Y no admite compensación ni reembolso. Entonces, vea usted, si está legislado, ¿no es cierto?,
que la madre, sobre pretexto de cogerse rato, ¿cierto? Diga, La ah, ya, ya, necesidad, sí, pero también hay casos a la inversa, en la que dice, no, no, me pagas todo, te mando preso. claro. Sí hay. Esa Pero es la allí amenaza digo, constante, sí. perfecto, pero entonces allí digo, sí, la función del administrador de justicia es decir, ok, ¿cuánto está adeudando? $1,000. Este rato le voy a entregar 500. Y ella dice, no, todo o nada. Digo, un ratito, no, señora, porque de los $1,000 que le deuda son pensiones de 100, le está dando el 50%. Y usted está este rato llevando en efectivo un dinero para hacer, ¿no es cierto?, para invertir en el desarrollo de su hijo, para leche y pan en especial. Entonces, muchas de las veces digo, hay que hacerles reflexionar, hay que hacerles ver que no se está tratando de ir al un lado, ¿no es cierto?, para perjudicar al otro, sino que esa fórmula o propuesta de pago va a permitir que la madre en forma inmediata acceda al dinero para comprar lo necesario para los alimentos, medicina y desarrollo de su hijo. Ahora, la situación entre los padres de familia se vuelve una pugna, entre ellos utilizan a los hijos para incluso indisponer, manejar a los hijos para ponerles en contra de uno de los padres. Esta situación tendría que ser investigada por el juez, tal vez con la asistencia de otros profesionales. Por lo general, los padres dicen, señor juez, en la pregunta que me hacía usted hace un momento, la madre está de farra, se va los fines de semana con las amigas, pasa libando y todo lo demás. Pido que que disponga, se haga una investigación en que está invirtiendo. Yo creo que eso es un acto lesivo en contra de la madre, porque de alguna forma nuestras pensiones no son pensiones que van de $1,000 por arriba, son pensiones sumamente eh, enmarcadas en una tabla de pensiones alimenticias mínimas y en base a los ingresos que percibe el alimentante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hacer que intervenga un trabajador social para que le indique en qué invierte la madre, digo, es violentatorio de los derechos. Por otro lado, digo, una madre con una pensión, un ejemplo que le voy a visualizar, un ejemplo de 150, pongamos de $200, sí, dividido para 30 días que tienen el año, está invirtiendo 6.66 centavos de dólar para su hijo en alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. Solo en la primera parte ya se quedó en la nutritiva, porque nadie Ah, gasta 6.66 para la alimentación. Nadie gasta para alimentación en forma general. Salud, vivienda, transporte, recreación. Con $6 usted se va con un niño en un helado, ¿no es cierto? Y un algodón de azúcar entre madre e hijo, se acabó esos $6 que claro, supuestamente claro. debería utilizar. Sí, entonces yo siempre hago esta reflexión, digo, no con el afán de molestar a nadie, sino porque es mi obligación como juez garantista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hacer que el niño acceda a una pensión digna para que haga efectivo ese derecho a la dignidad. Bien, ahora, los padres de familia generalmente utilizan a los abuelos para que intermedien. Este tipo de intervención de los abuelos está contemplada dentro de la ley la posibilidad, pero muchos piden la tenencia, los abuelos, algunos piden la tenencia de sus nietos, justamente por el conflicto que tienen los progenitores. ¿Cuál es tu opinión, Felipe? La tenencia dentro de nuestra legislación únicamente la pueden ejercer el padre o la madre. Los abuelos lo que podrían reclamar es la custodia por violentación de los derechos de los niños o Correcto. en su defecto la privación de la patria potestad, pidiendo que se les designe como tutores, que es diferente. Ya. Pero la responsabilidad y obligación es del padre y la madre y respecto a la tenencia única y exclusivamente la tienen el padre y la madre, así dice el artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por favor, quisiera que amplíes un poquito más, porque tenemos varias personas que nos están escuchando. Quisiera que amplíes un poquito más esto de los derechos de laboralidad, en fin, que son ahora utilizados como una amenaza para los progenitores, Felipe, Los derechos, no le escuche bien. de psicología, en fin, intervienen muchísimo en estos campos, porque a lo mejor van los niños de padres separados a sus escuelas, a sus colegios y tienen algún tipo de problema. ¿Ellos están facultados para esto o tienen necesariamente que poner en conocimiento del juez? Sí, todas las instituciones escolares de formación a los niños tienen ahora un departamento y ellos están prácticamente pues obligados a verificar que los derechos a ver o a
que los derechos de los niños no se violenten, de las niñas y de los adolescentes. Y cuando conozcan de alguna violentación, pues ellos están obligados a indicar al rector o al director, ¿no es cierto?, para que a su vez haga conocer a, a la autoridad administrativa, que es la Junta Cantonal de Protección de Derechos, o al juez de la niñez y adolescencia, que es la autoridad que va a buscar hacer efectivos esos derechos. ¿Y a través de qué? De presentar medidas de protección que van a buscar proteger los derechos de estos niños, niñas que han sido violentados en sus garantías y derechos. Felipe, muchas gracias como profesional, como padre, como profesor universitario, como juez. Un consejo para quienes nos están escuchando, Felipe, por favor. Yo creo que hay que cumplir con una paternidad responsable. Y entre esas, uno de los principales derechos que los padres deben preocuparse es brindar una educación de calidad a sus hijos, con el fin de que sean ciudadanos de bien, conozcan sus derechos, sus obligaciones, desarrollen un pensamiento crítico, autónomo y creativo que les permita ser sujetos, ¿cierto?, que formen familias sin problemas y que eviten justamente estos inconvenientes que se van presentando a lo largo de la vida. Si bien hay obligaciones de los padres que son legales, pero como decía usted hace un momento, ¿no es cierto?, son obligaciones naturales, y esas obligaciones naturales ni siquiera deberían estar plasmadas en la ley, pero necesariamente por la conducta del ser humano se las ha plasmado para que sus padres, cuando violenten derechos, sepan que tienen que enmendar y ser guías y mentores, ¿no es cierto?, una luz que encamine a estas personas a ser personas de bien. Nada Muchas más. gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, conversé con el doctor Felipe Torres Borga, juez de la niñez y adolescencia. Muchas gracias. Estos tipos de programas son los que efectivamente hacen que tengamos una sintonía sumamente alta. Nos vemos el día de mañana, señoras y señores. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Aquí en Visión 106, inicio de espacio publicitario. Si le ponemos... ¿Qué pasa? Oye, ¿y ahora dónde vas a hacer la revisión del carro? En Cuenca, y sale baratísimo. ¿En serio?